podcast Educar con Sentido, filosofía, ciencia y pensamiento crítico para transformar la educación. Nuevo episodio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Educar con Sentido. Este es un espacio que invita a reflexionar sobre nuestro quehacer pedagógico y el compromiso que tenemos como educadores en la transformación social. En este espacio trataremos sobre los fundamentos que dan vida y profundidad a la educación del siglo XXI. Mi nombre es Marion Tatiana Góngora Espinosa, ingeniera de alimentos de la Universidad de Caldas, magíster en innovación alimentaria y nutrición de la Corporación Universitaria Lasallista de Caldas, Antioquia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, México, y docente del área de Ciencias Naturales Química en la institución educativa María Inmaculada de Risaralda, Caldas, Colombia. Y yo soy Víctor Manuel Rodríguez Useche, licenciado en Electricidad y Electrónica de la Universidad del Quindío, magíster en la enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Antioquia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, México, y docente de las áreas de Física y Matemáticas de la Institución Educativa Departamental Zipacón del municipio de Zipacón, Cundinamarca, Colombia. Hoy los acompañaremos en una reflexión profunda sobre el papel de la filosofía y la epistemología en la educación y el papel que cumple el docente en el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de nuestros estudiantes. Este episodio forma parte del cierre de un proceso formativo que nos ha llevado a indagar y cuestionar los fundamentos del conocimiento, pensar críticamente nuestra práctica educativa y reflexionar sobre el rol del docente en la transformación social. Así que si eres profe, estudiante o simplemente te interesa cómo educamos y aprendemos, quédate con nosotros. Esta conversación es contigo. Filosofía y educación, una relación necesaria. Cuando hablamos de filosofía, no nos referimos solo a grandes teorías. Filosofar también es preguntarnos por el sentido de lo que hacemos cada día en el aula. La filosofía ha estado presente desde el inicio de la educación. Pensadores como Sócrates y Platón ya concebían la enseñanza como un acto ético y transformador. Hoy en el aula, esa carencia se traduce en la necesidad de preguntarnos constantemente ¿para qué y para quién enseñamos? Exacto. La filosofía nos ayuda a no quedarnos en la rutina, nos invita a pensar ¿qué tipo de personas estamos formando? ¿Qué valores transmitimos más allá del contenido? La filosofía nos lleva a pensar en el sentido profundo de lo que hacemos. En ciencias naturales, por ejemplo, no se trata solo de enseñar conceptos como la fotosíntesis o la cadena alimentaria, sino de formar en nuestros estudiantes la capacidad de observar críticamente su entorno, cuestionar las relaciones entre los seres vivos y comprender su papel como parte de un ecosistema interdependiente. O por ejemplo, en matemáticas muchas veces enseñamos procedimientos sin abrir espacio para la pregunta o el sentido. Y sin embargo, ahí también hay filosofía. Cuando ayudamos a un estudiante a argumentar, a justificar su pensamiento, estamos educando para la vida. Como dice Izaguirre, la filosofía es una herramienta para construir ciudadanía, ética y conciencia crítica. Nos ayuda a entender que educar es un acto humano, racional y ético. Epistemología en la educación, una herramienta para cuestionar y transformar. La epistemología, que suena como una palabra compleja, en realidad nos habla de algo muy cotidiano. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Quién decide qué es conocimiento válido? Es entendida como teoría del conocimiento. Nos invita a preguntarnos
cómo se construyen y legitiman los saberes que enseñamos, por qué ciertos conocimientos están en el currículo y otros no, quién define qué es verdadero en ciencias o en matemáticas. En la escuela muchas veces damos por sentado que todo lo que está en el libro es verdad, pero la epistemología nos enseña que el conocimiento es construcción, historia, incluso conflicto. Desde la perspectiva de Andrade y Rivera 2024, integrar la epistemología en los procesos formativos ayuda a comprender que el conocimiento es dinámico, histórico y muchas veces influido por estructuras de poder. Y esto tiene implicaciones muy claras, Víctor. En química, por ejemplo, entender cómo ha cambiado el modelo atómico nos ayuda a mostrar que la ciencia es un proceso, no una verdad absoluta. Además, cuando investigamos en educación, la epistemología nos ayuda a elegir métodos, a cuestionar lo que observamos y a mejorar nuestras prácticas. Comprender eso nos permite enseñar desde la incertidumbre, desde la reflexión y no desde la rigidez. Y en educación, la epistemología crítica, inspirada en autores como Fagol y Paulo Freire, nos lleva a pensar la enseñanza como un acto político donde lo que no se cuestiona se perpetúa. Por eso es tan importante enseñar a nuestros estudiantes a pensar por sí mismos. Habilidades del docente para formar pensamiento crítico y autónomo. Aquí nos toca hablar de nosotros los profes. En un mundo lleno de información y desinformación, no basta con enseñar datos, necesitamos formar pensamiento. Paitán y Aguirre 2024 proponen que el maestro debe desarrollar competencias filosóficas y epistemológicas para acompañar a sus estudiantes en procesos de pensamiento autónomo. Y eso implica habilidades como la argumentación, la escucha crítica, el fomento del diálogo y la capacidad de problematizar el conocimiento. No basta con repetir lo aprendido, hay que cuestionarlo, reconstruirlo y conectarlo con la vida. Eso implica ser capaces de hacer preguntas que incomoden, escuchar con empatía, reconocer nuestras propias dudas y errores. Un docente que se permite pensar inspira a sus estudiantes a hacerlo también. Es decir, si queremos que los estudiantes piensen críticamente, nosotros como docentes debemos ser los primeros en hacerlo. La información crítica no se impone, se modela. Aquí entra en juego la empatía, la capacidad de generar preguntas auténticas, de escuchar sin prejuicio y de crear un clima de aula donde el error sea visto como parte del aprendizaje. Y esto se ve en cosas simples. Por ejemplo, cuando en clase dejamos que el estudiante explique su proceso, cuando validamos diferentes formas de llegar a una solución o cuando conectamos lo que enseñamos con lo que pasa afuera, en su barrio, en su comunidad, donde viven. En matemáticas, por ejemplo, cuando validamos múltiples formas de llegar a un resultado, estamos cultivando el pensamiento flexible. También en ciencias, cuando problematizamos temas como el uso de plásticos o la energía, promovemos reflexión ambiental, ética y social. Retos y desafíos actuales de la epistemología en la educación. Hoy más que nunca enfrentamos una serie de desafíos. La sobrecarga informativa, la descontextualización curricular, el desconocimiento de saberes locales o ancestrales y la brecha digital son solo algunos ejemplos. Andrade y Rivera señalan también varios desafíos actuales, entre ellos el predominio de una visión tecnocrática de la educación que reduce el aprendizaje a pruebas estandarizadas y olvida la formación del pensamiento. Además, seguimos educando bajo modelos tradicionales, a veces demasiado enfocados en los resultados, sin espacio para la reflexión, poco abiertos al diálogo interdisciplinario o a las nuevas corrientes del pensamiento complejo como propone Morin. Y eso en realidad empobrece la experiencia educativa. La epistemología nos permite hacer una pausa, revisar nuestras prácticas, a cuestionar qué enseñamos, por qué
y cómo hacerlo de forma más humana, más justa y más conectada con el mundo real sin perder el rigor científico. Cierre y conclusiones. Hoy conversamos sobre cómo la filosofía y la epistemología no son algo lejano, sino parte de nuestro quehacer como educadores, que nos ayudan a comprender la educación no como transmisión de contenidos, sino como un acto reflexivo, humano y transformador. También vimos que pensar críticamente es una forma de resistir la inercia, de darle profundidad a lo que enseñamos. Este curso nos permitió reconocernos como sujetos activos en la construcción del conocimiento, que el docente del siglo XXI debe ser más que un transmisor, debe ser un formador crítico, un guía intelectual y ético que potencia la autonomía de sus estudiantes. Desde las matemáticas vimos cómo el pensamiento lógico puede abrir caminos hacia la argumentación ética y ciudadana. Y desde la química, vimos que detrás de cada modelo atómico hay historia, política, decisiones humanas. La ciencia no es neutral y por eso necesitamos formar estudiantes que sepan preguntarse, criticar y construir. Este espacio de reflexión nos permitió comprender que educar desde una perspectiva filosófica y epistemológica implica cuestionar los fines del conocimiento y el papel del docente como mediador del pensamiento crítico y autónomo. Esta mirada se vuelve especialmente relevante cuando exploramos el vínculo entre la programación y la matemática y nos preguntamos cómo lenguajes como Python pueden ser herramientas significativas para potenciar el razonamiento lógico y matemático en los estudiantes. Desde esta perspectiva, enseñar a programar no es solo una competencia técnica, sino una forma de desarrollar pensamiento estructurado, capacidad de abstracción y resolución de problemas reales. Al integrar la programación en el aula, abrimos caminos para que las matemáticas cobren vida en contextos aplicados, lo que no solo mejora el rendimiento académico, sino que promueve aprendizajes significativos y duraderos. Así, repensar la educación desde lo epistemológico es también reconocer que las nuevas alfabetizaciones, como la digital, son parte del desarrollo integral de nuestros estudiantes y que como docentes estamos llamados a construir puentes entre el saber y la vida. A lo largo de este episodio reconocimos cómo la filosofía y la epistemología nos invitan a repensar la educación desde su raíz, no como un ejercicio mecánico, sino como una práctica, insisto, ética, crítica y profundamente humana. Esta reflexión cobra especialmente sentido cuando la conectamos particularmente con mi interés en integrar las ciencias naturales, específicamente la química, con el emprendimiento, en escenarios educativos donde se fortalezcan tanto las competencias científicas como ciudadanas. Apostar por un enfoque STEM y por metodologías como el aprendizaje basado en proyectos implica también una postura epistemológica, una manera de entender el conocimiento como construcción colectiva, situada y transformadora. En este sentido, formar estudiantes capaces de investigar, crear, argumentar y actuar en su contexto es también formar ciudadanos comprometidos con el cuidado del entorno, la justicia social y la innovación con sentido. Así, la educación se convierte no solo en transmisión de saberes, sino en posibilidad real de transformación. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educar con Sentido. Ojalá esta conversación te haya dejado más preguntas que respuestas, porque allí comienza el verdadero aprendizaje. Hasta la próxima.